Bien, nosotros no tenemos todavía en concreto cuál es el proyecto. Tenemos algunas versiones que son las versiones periodísticas, las que hemos escuchado todos, bueno, flexibilizan un poco lo que tiene que ver con el trabajo en cuanto a horas, en cuanto a vacaciones, que nos parece bien como un primer paso. Necesitamos por lo menos que se discuta el tema. Estamos hablando del sector que representamos nosotros, que es el sector PYME, el cual creo que es el más grande que tiene la provincia del Chaco. El sector PYME tiene que ser el 95% de las empresas que están en el Chaco son pymes. Y la verdad que le cuesta mucho a una empresa tomar empleados nuevos. Por ahí hay necesidades de tomar trabajadores nuevos, pero no quieren asumir el riesgo de tomar trabajadores nuevos por una serie de cosas. Primero, el costo que tiene el laboral, y segundo, el riesgo también de los juicios laborales, ¿no es cierto? Que es otro tema a discutir dentro de la reforma laboral, el tema de los juicios. Creo que ahí está faltando una pata, que la pata del Poder Judicial, y de los jueces, que cuando dictan sentencia prácticamente quiebran a las pymes, ¿no es cierto? Bien, ¿y cuál es la situación del empleo en Chaco y cómo afectaría este proyecto si en algún momento se aprueba? Bueno, no solamente en Chaco, sino en todo el país. Justamente antes de empezar la entrevista te comentaba fuera de cámara que el 40% del trabajo en Argentina, de la economía en Argentina, está en el sector informal, y que Argentina no crea empleo formal de hace más de 10 años. Entonces justamente creo que a las pruebas me remito diciendo esto, que necesitamos una reforma laboral porque necesitamos crear fuentes de trabajo eh, que realmente paguen todo lo que tengan que pagar, los tributos que tengan que pagar, pero que sea viable también para el empresario. Y cuando más trabajadores haya, más fácil también va a ser para los jubilados, porque acordémonos que el aporte que hace el trabajador va a una caja previsional que es para los jubilados también, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que haya muchos trabajadores en blanco. Y bueno, necesitamos un esquema mucho más flexible del que tenemos actualmente. Tenemos leyes que tienen más de 70 años, 60 años, leyes laborales muy viejas, que no condicen también con las condiciones de trabajo actuales. Y desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales reformas, las más relevantes de este proyecto? Bueno, primero bajar el costo laboral. Desde cuando uno paga un sueldo a un empleado, si gana 1 millón de pesos, tiene que pagar 500.000 en distintos, desde aportes, aportes al gremio, aportes previsionales, bueno, una serie de aportes que tienen que hacer, que realmente eso es lo que hay que modificar, porque eso es lo que encarece. Y después flexibilidad. No todas las tareas son iguales, no todos los trabajos son iguales, así que eso hay que ir viéndolo por rubro, por los distintos convenios colectivos de trabajo. eh, Dejar de tener esa presión sindical que hemos tenido muchas veces, en donde vemos como algunos sindicatos pelean con otros para que trabajadores se pasen de un sindicato a otro, como un coto de casa. Bueno, eso tiene que dejar de existir. El trabajador tiene que ser libre también de optar por el sindicato. Y también, bueno, hay que revisar, que yo sé que por ahí el sector sindical es muy reacio al tema de las obras sociales, ¿no es cierto? También es algo que hay que revisar para ver cómo funcionan realmente y si los fondos que van a las obras sociales realmente se destinan a la salud de los trabajadores. Claro. Bueno, me está mencionando a los trabajadores. ¿Qué beneficios tendría este sector a partir de esta implementación de la reforma? Bueno, yo creo que el beneficio no es para el trabajador que ya está trabajando, que está en blanco. Yo creo que el beneficio es para los trabajadores que están en negro o las personas que no tienen un trabajo formal. Entonces, el beneficio es para los que están afuera del sistema. El beneficio es para que se integren a un sistema de trabajo y que la mayor parte del trabajo en Argentina sea formal. Esos serían los beneficios. Porque básicamente cuando se hablan de derechos, se hablan de derechos de los trabajadores que actualmente tienen trabajo, pero no se hablan de los trabajadores que están fuera del sistema y que no tienen trabajo. Y considera que la situación de acá, aquí de Chaco es muy similar a la que ocurre en todo el país al momento de realizar esta implementación. Sí, es muy similar en algunas cosas y en otras el costo es mayor en nuestra provincia por varias cuestiones, por una cuestión de distancia, de lejanía, de que tenemos por ahí otras realidades, desde el calor del verano, en donde podemos trabajar en horarios discontinuos. Hay un montón de otros factores que afectan a nuestra región
y que no es la misma realidad por ahí que puede tener un trabajador en la Patagonia o puede tener un trabajador en el centro del país, ¿no es cierto? ¿Y considera que esta reforma de alguna manera podría traer ciertas inversiones? Sí, esto tiene que venir, no es solamente una reforma laboral, sino que para atraer inversiones tenemos que tener seguridad jurídica, tenemos que tener reformas impositivas, no podemos tampoco seguir trabajando con la cantidad de impuestos que tenemos que pagar y la burocracia de impuestos, no solamente lo alto que son, sino la burocracia que tienen para pagar impuestos. Así que hay un combo de cosas que, creo que hay que atacar todas juntas para que puedan venir las inversiones, no solamente de argentinos en Argentina, de chaqueños en el Chaco, sino también inversiones desde afuera, ¿no es cierto? Creo que los primeros que tenemos que invertir somos nosotros para demostrar que hay seguridad jurídica, que hay una proyección hacia adelante. Uno cuando se propone hacer una inversión no la hace a un año, a 2 años, sino que la hace a un plazo mayor, por 5, 10, 15 años. Y bueno, no podemos estar constantemente en esta Argentina pendular, cambiando de un lado para otro, y realmente eso a las inversiones no atrae. Justamente retomando todo lo que, todos los actores que está comentando, porque tenemos por un lado el Estado, por un lado el empresario, el trabajador, los sindicatos y Sí. demás, ¿considera que podrían alcanzar un consenso a partir de esta reforma, teniendo en cuenta que Yo creo que lo hay que... más difícil es alcanzar un consenso en el Congreso Nacional, tanto Ujú. diputados como senadores nacionales, porque es de ahí donde tienen que salir las leyes. Esperemos que el gobierno tenga la muñeca suficiente y la política prevalezca en este sentido, y bueno, y con consensos y con diálogos se puedan sacar reformas, ¿no es cierto? Sentar a todos en la mesa. Eh, por ahí los que más se oponen son los sindicatos y los que representan a los sindicatos. Pero bueno, como vuelvo a repetir, la realidad que tenemos es que tenemos el 40% del empleo informal, que tenemos, no se crea trabajo en blanco de hace más de 10 años. Entonces realmente hay que ver esa realidad y con eso sentarse a trabajar sobre eso, a ver cómo nosotros podemos cambiar esa realidad. ¿Y ustedes mantuvieron algún tipo de diálogo con el Estado, con trabajadores, sindicatos a partir de toda esta posibilidad? No, esta posibilidad se da a partir del domingo anterior, una vez que se terminaron las elecciones, y bueno, fue un diálogo simplemente del gobierno nacional con los gobernadores, con la reunión que se hizo con gobernadores. Creo que también está buscando el gobierno nacional el apoyo en la ley de presupuesto. Así que todavía no hemos tenido posibilidad de conversar, pero este no es un tema nuevo para nosotros, lo hemos hablado con con anteriores gestiones que pasaban exactamente lo mismo. Y por ahí, como es un tema muy difícil de tratar, o preferían tenerlo ahí al costado, no tratarlo, obligar por ahí al empresario a que contrate o a que no despida, y esa no es la solución, digamos. El látigo no es la solución. Por eso te decía al principio que por ahí hay muchas empresas o pymes pequeñas que necesitan por ahí contratar trabajadores, pero ante el miedo que tienen a que puedan quebrar, a que pueda haber un juicio, a los altos costos que tiene el trabajo, no contratan. Y en el caso de que se apruebe la reforma, ¿qué proyectos, qué se espera para a mediano y a corto plazo? Bueno, primero tenemos que conocer en profundidad cuál es la reforma Ujú. total, que todavía no la conocemos. Así que hasta que nos conozcamos y vemos qué reforma y qué se va a aprobar y qué no se va a aprobar, por ahí van con una serie, con una batería de propuestas, y de esas propuestas capaz que no se alcanza la mitad, o en el consenso que haya, hay algunas nomás que salen y otras que no. Así que hasta que no tengamos en firme, esté aprobada una ley, y esta ley esté promulgada y bueno, a partir de tal día tiene vigencia, no vamos a saber qué impacto va a tener realmente en el trabajador, en las empresas y en el trabajo formal sobre todo. Y Ernesto, ¿cómo se imagina el mercado laboral chaqueño de acá a unos años si de alguna manera se ajustan todas estas modernizaciones y reestructuras que usted está mencionando? Bueno, nosotros creo que tenemos capacidad para tomar trabajadores en las empresas, ver nomás los países vecinos como Paraguay, como Chile, que realmente tienen un sistema flexible con el trabajador. Es más fácil tomar, despedir.
En los países desarrollados también, la empresa por ahí necesita menos trabajadores, bueno, despide, vuelve otra vez la actividad a mejorar, vuelve a tomar trabajadores. Los seguros de desempleo, para eso habría que trabajar sobre eso. Así que realmente creo que tenemos mucho potencial, hay muchas posibilidades de generar trabajo. Hay mucha gente, muchos empresarios que nos comentan, mirá, quiero expandir la empresa, pero no lo hago porque necesitaría tomar más trabajadores y no estoy en condiciones de hacerlo. Entonces hay muchas empresas que se reprimen, se restringen para no seguir agrandándose ante la posibilidad de que si toman más personal tengan algún juicio laboral o algún problema con los trabajadores, ¿no es cierto? Bien, te agradezco mucho No, la por favor. visita, Ernesto. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Ernesto